Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos el siguiente video tutorial para reforzar lo que es el cálculo diferencial. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el cálculo diferencial. Su origen tiene o remonta a los tiempos de Grecia. Si nosotros vamos a trabajar con la definición textual, pues que tenemos en el libro de física de tercero, podríamos decir que se la define como una función f en un punto de la abscisa donde x es igual al límite. Pero una definición más concreta o más sencilla o más fácil de indicar que es una derivada, yo podría indicar de que es una maquinita que nosotros podemos ingresarle un número y luego esta maquinita, al procesar este número, me va a botar otros números aleatorios y estos números van a tener un límite, ¿sí? Lo que se entiende y se llama límites. Nosotros cuando hablamos de derivar en cálculo diferencial estamos hablando de otra cosa que realizar una diferenciación, o en otras palabras destruir o restar. Esa sería la palabra más concreta. A través de algunas magnitudes muy importantes que vamos a conocer a lo largo de este periodo lectivo, vamos a ver que se van a relacionar en física muchas magnitudes con el cálculo diferencial, porque en muchas de las expresiones algebraicas o las fórmulas que aplicamos tanto en cinemática como en dinámica, electrostática, son traídas del cálculo diferencial. Cuando hablamos de este cálculo diferencial sabemos que va a existir un límite y este límite se lo va a representar por un f' de a, ya que decimos que esta función f se la puede derivar. Estas funciones se las puede representar con cualquier tipo de letra y entre paréntesis con la variable dependiente. En este caso voy a representar una función con la variable dependiente x y voy a decir que esta función equivale a 3x. Entonces esto, si yo tomo como base un sistema de referencia, pues voy a poderlo graficar en un sistema de referencia de 2 dimensiones, donde yo le voy a poder ir poniendo valores a esta función y voy a poderlos ir graficando, que sería lo concreto. Pero al momento que derivamos vamos a aplicar reglas y ya no va esta función a tener estos valores, va a tener nuevos valores, porque se van asignando en cada punto de la abscisa el valor de esta derivada. Ahora, podríamos trabajar con la fórmula básica para demostrar lo que es una derivación, pero también existen ya reglas definidas. Vamos a trabajar entonces con lo que son las reglas definidas. Aquí las voy a poner una tablita, que no es necesario aprendérsela de memoria, pero sí poderla tener aparte. Podría decir, yo les sugiriera que la pueden imprimir y tenerla emplasticada. Entonces aquí tenemos la primera función. Dice que cuando tenemos una función de una variable, una constante k, esta k va a pertenecer al conjunto de todos los números reales y su función derivada va a ser 0. Por ejemplo, vamos aquí a coger con color rojo una función derivada. Entonces vamos a tener la función derivada de 3. Con color azul vamos a poner la función derivada. Entonces, para decir función derivada, escribimos la misma letra de la función, una comita para indicar que es la primera derivada, la variable dependiente, y luego vamos a emplear el símbolo diferencial, la letra D, rayita de proporcionalidad y el diferencial. Como la variable dependiente es x, pues el diferencial va a llevar la variable x, y luego entre paréntesis la función o una de las variables de la función que vamos a derivar. Entonces con eso ya estamos indicando de que tenemos una función derivada. Ahora vamos a aplicar esta primera regla. Dice que cuando tenemos una variable k constante o cociente, esta va a pertenecer a los números reales y su función derivada va a ser 0. Entonces, cuando tenemos una función de un número como el 3, la función derivada va a valer 0. Y con eso hemos obtenido mi función derivada. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos una función
qué sé yo, se me ocurre la función g. Ahora la función g va a valer, se me ocurre que vale ahora 4pi. Entonces, como podemos darnos cuenta, tanto 4 como la constante pi pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces vamos a derivar. Con color negro vamos acá a sacar la derivada. Entonces, de igual manera, empleo la letrita que utilicé para representar la función más una comita, la variable dependiente que va a generar, ingresar para generar los números, luego el símbolo de diferencial para indicar de que voy a derivar, y luego entre paréntesis la función que voy a derivar, que es 4pi, que muchos por ahí me dirán que la constante se la pone primero y el número después. Bueno, es válido, pero ahora como estamos aprendiendo es importante representarlo de esa forma para mejorar la comprensión. Entonces la derivada, como 4pi es un valor constante, su derivada será 0, y con eso he logrado derivar. Luego tenemos una segunda regla que habla que cuando tengo la función de una variable elevado a un exponente n, su función derivada va a ser igual al exponente que se va a convertir en cociente y el exponente reducido en 1 o restado en 1. De igual manera vamos a hacer un ejemplo en la parte de acá abajo. Vamos a mover acá la pizarra y vamos a poner otro ejemplo. Entonces, de la misma manera vamos a poner el ejemplo con color rojo. Vamos a suponer que tengo la función derivada de 4x al cuadrado. Necesito derivar esto. Entonces, para derivar, lo primero que hago es escribir el nombre de la función con una comita, la variable dependiente, y luego el símbolo diferencial para indicar que voy a derivar. Voy a derivar en función de x, y luego el término que voy a derivar. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta? Que aquí voy a aplicar la regla número 2, donde tenemos que una función de una variable elevada a un exponente, aquí la variable va a ser 4x y el exponente n va a ser 2. Entonces bajamos en esta parte, escribimos igual, y ahora sí vamos a bajar el número 2 como un cociente para que multiplique el número 4, y luego al 2 le vamos a restar 1. Luego continúo resolviendo, bajo de igual manera la función derivada. Ahora resuelvo los paréntesis, 2 por 4 me da 8, me quedaría 8x. Ahora resto 2 menos 1 y pongo el signo de mayor, quedaría 8x elevado a la 1. Si quiero anoto, si no borro y dejo como 8x, ¿sí? 8x, y con eso yo ya tengo mi derivada. Vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos ahora a suponer que tengo una función que se llama g y que voy a derivar en relación a la variable dependiente y. Y ahora vamos a tener que la siguiente función, 1/4 de y a la menos 2. De igual manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer para arriba nuestro lienzo y vamos a hacer una rayita acá para hacer la derivada. De igual manera, escribo el nombre de la función que era g, una comita para indicar que es la derivada, la variable dependiente que es y luego pongo el diferencial. Ahora ya no voy a poner de diferencial de x, voy a poner diferencial de y entre paréntesis voy a poner el término que deseo derivar.
1 medio de y elevado a la menos 2. ¿Qué regla voy a aplicar? La primera no me sirve porque tengo elevado un exponente. Vuelvo a aplicar la regla número 2. Entonces vamos a aplicar la regla número 2. Entonces derivada de la función g en relación a y va a ser igual. Entonces el menos 2 pasa a multiplicar al 1 medio. Y el menos 2 le resto 1. Porque así me dice la regla. A n, que es el exponente, tengo que restarle 1. Vamos a ir subiendo más el lienzo para seguir derivando. Por último, vuelvo a escribir de nuevo el nombre de la función g derivada en relación a y. Aquí puedo simplificar mitad 1, me va a quedar menos y. Ahora, aquí tenemos signos iguales, sumamos y ponemos el mismo signo, menos 2 y menos 1 me queda menos 3. Que también podría dejarlo expresado de la siguiente manera. Va a quedar igual a menos 1 sobre y al cubo. Y con eso he derivado. Ahora, ¿cuántas veces puedo derivar? Puedo derivar hasta que el límite tienda a 0, ¿sí? Porque dentro de las derivadas podemos encontrar lo que son los límites. Aunque tenemos, por ejemplo, reglas como la función exponencial elevado a la x, que por más que derive 1, 2 o 3 veces, la derivada va a ser la misma. Luego tenemos la derivada del logaritmo de x, que va a ser igual 1 sobre x. Vamos a trabajar entonces con las otras reglas para ver cómo nos quedaría. Subamos. Vamos a subir entonces nuestro lienzo y seguir bajándola. Otro ejemplo, vamos a trabajar con otra función. Luego tengo la función de e elevado a la x. De igual manera voy a derivar. Pongo entonces f' de x igual y el símbolo diferencial en relación a la variable x. Y luego entre paréntesis lo que voy a derivar. Entonces, cuando tengo la derivada de un exponente elevado a la x, su derivada va a ser igual a lo mismo, ¿sí? Ya que esta va a tender siempre al infinito. Entonces vamos a poner aquí e elevado a la x. Y con eso obtuve mi primera derivada. Y he trabajado la tercera regla. Vamos ahora con la segunda regla. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a trabajar con los logaritmos. Entonces tenemos una función de logaritmo natural de 9. Necesito sacar su función derivada. Entonces escribo la función con una comita. Luego pongo el símbolo diferencial para indicar que voy a derivar en relación a x. Y entre paréntesis lo que voy a derivar. La función derivada, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría entonces 1 sobre 9. En otras palabras, me quedaría un noveno. Y con eso he logrado derivar mi función. Vamos ahora con las funciones o razones trigonométricas. Vamos a trabajar ahora con la función seno. Vamos a trabajar ahora con el seno
de 2. Vamos a derivar el seno de 2. Entonces, de igual manera, vamos con otro color para que no haya confusión. Función derivada del seno. Ponemos el símbolo diferencial. Nunca olvidarnos poner el símbolo diferencial para indicar de que vamos a derivar el seno de 2 grados. Entonces la función derivada va a ser igual, aplicamos la regla y vemos aquí que es igual al coseno, va a ser igual al coseno de 2, y con eso derivamos. Y así también con la función coseno, que la diferencia que la derivada del coseno es igual a menos seno. Vamos ahora a trabajar ya con funciones un poco más complejas. ¿Qué pasaría si ahora la función ya no tiene un término, si no tuviera más términos? Entonces vamos a trabajar con funciones más completas. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Tenemos la función de x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. Entonces vamos a derivar. Primero lo que tenemos que hacer, poner f' para indicar que es una función derivada. Luego ponemos el símbolo diferencial para indicar todo lo que vamos a derivar. Y abrimos una llave, un signo de agrupación que puede ser un paréntesis, un corchete o una llave. En este caso voy a utilizar un corchete. Y escribimos nuestra función, que si me puedo percatar es un trinomio. Si se percatan es un trinomio. Un trinomio de grado 3, porque el término que tiene mayor exponente está elevado al cubo. Ahora, ¿cómo resolvemos eso si no hay una regla que me habla sobre los trinomios? Entonces, lo correcto es ir derivando cada uno de los términos individuales dentro de este trinomio. Eso es lo correcto, ir derivando cada uno de los términos individuales. Entonces vamos a ir derivando cada uno de los términos por separado. Entonces aquí va a ser la derivada de x elevado al cubo menos la derivada de 2x al cuadrado y más la derivada de una constante o de un número, en este caso la derivada de 1. Vamos a correr nuestro lienzo o nuestra pizarra para seguir resolviendo nuestra función derivada. Volvemos a escribir función derivada en relación a x va a ser igual, y aplicamos la regla número 2, la que habla que la función de x elevado a la n va a ser igual a n el exponente que se convierte en cociente por la variable elevado al exponente y reducido en 1. Entonces sería aquí el exponente, ¿cuánto vale? 3 por x, ahí al exponente le reducimos 1 menos, de igual manera aplicamos la regla 2 que es el exponente por 2 que es el cociente, y luego al exponente le reducimos 1. Y por último, la derivada de un número, como la regla mismo lo dice, es igual a 0. Entonces sería más 0. Entonces esto se convertiría en 0. Bueno, seguimos resolviendo entonces. Vamos a resolver aquí. Aquí nos quedaría 3x al cuadrado menos 4x
y el 0 ya lo anotamos. Y con eso hemos encontrado nuestra primera derivada. Ahora, ¿qué pasa? Me dice el profesor, necesito encontrar mi segunda derivada. Es muy probable que en problemas de física tengamos que encontrar hasta la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar la segunda derivada? De la misma forma, ponemos f', y yo le voy a recomendar poner 2 comillas para indicar que es la segunda derivada. Luego utilizamos el símbolo diferencial y volvemos a encerrar en un paréntesis lo que deseamos derivar, o los términos de la nueva función derivada. Por eso yo les indicaba que derivar es una maquinita que le metes un número y te va a botar otro número. Si se percatan, es una función que cuando deriva se convierte en otra función que genera nuevos números aleatorios para poder graficar eso en un sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De igual manera, derivar cada uno de los términos dentro de nuestro paréntesis. En este caso ya no es un trinomio, sino tenemos un binomio. Y vamos a calcular entonces la segunda derivada. Aplicamos la regla número 2, la que habla de x a la n. Sería entonces aquí 2 por 3 el exponente le restamos 1 menos el exponente sabemos que es 1 por 4 y x sabemos que está a la 1 menos 1. Seguimos resolviendo. Entonces tengo que mi segunda derivada es igual 2 por 3 me da 6, 6x menos, ahora aquí me va a quedar x elevado a la 0. Sabemos que toda variable elevado a la 0 es igual a 1. Entonces aquí me va a quedar menos 4. Porque 1 por 4 y por 1 me va a quedar menos 4. Y con eso tengo mi segunda derivada. ¿Sí? Y hemos resuelto un ejercicio donde hemos podido tener una función que contenía 3 términos. Espero que este video tutorial les haya servido de mucho. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a explicar vuelta lo que es el cálculo integral.